Pues buenos días, me corresponde a mí presentar a la segunda ponente de la mañana de hoy, que va a intervenir en la mañana de hoy. Se trata de la profesora María Álvarez Fernández. María Álvarez Fernández es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación abarcan el complejo ámbito de las sociedades urbanas medievales desde múltiples perspectivas, entre ellas las peregrinaciones. Ha participado como investigadora en 11 proyectos de I+D+I, de convocatorias nacionales y autonómicas, y forma parte en la actualidad de 2 grupos de investigación consolidados de las universidades de Oviedo y Cantabria. Resultado de su actividad investigadora son sus más de 50 publicaciones, entre las que se incluyen 5 libros y la dirección de 3 tesis doctorales. En la actualidad forma parte del proyecto de investigación Los sistemas asistenciales urbanos en la Corona de Aragón, Cambios y continuidades 1300-1550, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y gracias a la participación en este proyecto ha obtenido una beca de investigación Salvador de Madariaga Senior, también del Ministerio, para incorporarse al Consiglio Nazionale della Ricerca de Italia como investigadora invitada en el Instituto di Scienze del Patrimonio Histórico del Centro Nazionale della Ricerca, dirigido por la prestigiosa medievalista Gemma Colestani. Esta colaboración también le ha permitido abrir nuevas líneas de investigación, especialmente las relacionadas con las cofradías y las instituciones benéfico-asistenciales. Son también numerosas las actividades de transferencia y difusión del conocimiento en las que ha participado, canalizadas en la organización de más de 40 ciclos de conferencias, encuentros divulgativos y exposiciones temáticas relacionadas con la Edad Media europea. Desde el año 2021 es subdirectora de la Cátedra Oviedo Origen del Camino y acaba de ser nombrada por el rector de la Universidad de Oviedo como directora de dicha cátedra. Y nada más, termino esta brevísima reseña curricular y le cedo la palabra para que intervenga con este tema precioso que nos va a presentar, que lleva por título Alimentar el alma, mujeres y peregrinaciones en la Europa medieval. Cuando quieras, María. Muy bien, muchas gracias, Amparo. Buenos días a todos y a todas. Gracias a quienes han hecho posible que hoy esté aquí disfrutando de esta jornada y de este curso de verano tan precioso. Gracias a Miguel Taín por la invitación. Hace algún tiempo ya que nos conocemos y creo que el aprecio es mutuo. Estoy muy agradecida por la invitación de la cátedra que diriges y gracias también a Sabela y a Silvia que, bueno, desde la organización facilitan tantísimo las cosas a quienes nos desplazamos. Gracias también al Museo de las Peregrinaciones por abrir sus puertas a esta actividad y gracias a Amparo, a quien me une una amistad ya muy larga y consolidada y a quien agradezco muchísimo siempre que vengo a Santiago su cariño y su hospitalidad. No propongo, como se puede intuir del título, un tema novedoso para la historiografía medieval, porque desde hace ya tiempo se vienen dedicando muchos estudios a la historia de las mujeres desde el ámbito de la vida cotidiana, a la religiosidad y dentro de estas grandes perspectivas a las peregrinaciones. Pretendo, por lo tanto, retomar un argumento ya conocido y estudiado, conjugando y contrastando las fuentes documentales que yo he podido estudiar en los últimos años desde la perspectiva, como digo, que ya otros historiadores antes que yo abordaron. Voy a proponer donde pueda ejemplos asturianos, fundamentalmente, aunque no solo, para ilustrar pues, las que creo que son las 3 posibles formas de analizar el estudio de la historia de las mujeres en la Edad Media y la relación que tuvieron con las peregrinaciones. Aparecióse entonces el peregrino. Le reconocieron de verle por la mañana en la iglesia donde había pasado el tiempo que duraron la misa y la función, arrodillado en la esquina del presbiterio con los brazos abiertos, los ojos fijos en el sagrario y rezando sin cesar. Las plantas de los pies, que se le veían por razón de la postura, habían arrancado a las mujeres, tal las tenía, frases de asombro y lástima. Las guedejas largas, negras, empolvadas y en desorden, colgaban sobre la esclavina agrietada y vieja, donde ya faltaban algunas conchas y otras se zarandeaban medio descosidas. La calabaza del bordón estaba hecho pedazos. El sayo, de paño burdo, mostraba infinidad de jirones y remiendos. No debía de llevar ropa interior porque al subir los brazos para ponerlos en cruz aparecían desnudos, flacos, con las cuerdas de los tendones señaladas de relieve y los huesos mareándose lo mismo que en una momia.
Acabo de leerles el fragmento del Peregrino, que es uno de los cuentos de Emilia Pardo Bazán, como bien saben en esta tierra, una intelectual, entre otras cosas, precursora de los derechos de las mujeres y del feminismo. Una tendencia general de la historiografía dedicada a la religiosidad medieval y a los fenómenos a los que daba lugar, entre ellos las peregrinaciones, ha sido el de crear casi inconscientemente un estereotipo de peregrino. Un hombre, casi siempre de mediana edad, solitario, con un ancho sombrero adornado por la venera y un bordón del que pende esa calabaza para apagar la sed. Un hombre casi siempre cansado por las penalidades del viaje, desaliñado y cuyo único anhelo es llegar al lugar devocional que ha elegido como meta espiritual. Esa imagen estereotipada, me pregunto si voluntaria o involuntaria, se ve reforzada también por la iconografía. Las imágenes medievales del peregrino son casi siempre hombres caracterizados con los atributos propios del peregrino, el bordón y la esclavina. En efecto, los ejemplos de representación femenina son muy escasos y casi siempre tardíos. ¿Por qué esta preferencia masculina? Pues porque de la vinculación de las mujeres con el mundo peregrinatorio sabemos menos y somos todos los historiadores esclavos de una información documental siempre escasa y parcial. Por lo tanto, ¿de qué manera podemos enfocar un estudio de la mujer en la peregrinación medieval? ¿Hasta qué punto es lícito tratar un aspecto del cual nuestra información es tan limitada? La única opción que nos queda a los historiadores es ampliar al máximo el registro de fuentes históricas y utilizar y enriquecer esos testimonios archivísticos con otro tipo de recursos iconográficos, literarios, que nos permitan ir rellenando esas lagunas informativas. Por ejemplo, la literatura de milagros, los exempla, la literatura odepórica, están salpicados de ejemplos. En cualquier caso, podemos decir con carácter general que el conocimiento que tenemos sobre la contribución de la mujer a la historia de las peregrinaciones es, en términos absolutos, pequeña o, desde luego, menor que la de los hombres. Las fuentes documentales que conservamos para la Edad Media convencional, vamos a ir hasta el siglo XV como máximo, primeras décadas del siglo XVI, no nos ponen las cosas nada fáciles. Para esta presentación yo he utilizado documentos que avalan el papel de las mujeres, bien como benefactoras del camino, en sus tres modalidades, fundando hospitales de atención al peregrino, haciendo donaciones a hospitales ya existentes o trabajando para ellos, y también como usuarias del camino, ellas mismas. La documentación de archivo que he trabajado, como ven ahí, es fundamentalmente de procedencia regia, documentos que proceden del Archivo General de Simancas, en concreto Registro General del Sello y Cámara de Castilla, de procedencia eclesiástica, donaciones que se han conservado en el Archivo Histórico Nacional, sección Clero, y en el Archivo de la Catedral de Oviedo, actas capitulares, reglas de cofradías y otras secciones, donde podemos encontrar, por ejemplo, los enseres que dejaron algunas peregrinas fallecidas en Oviedo, fuentes de procedencia municipal, acuerdos concejiles, por ejemplo, o privilegios que regulan y amparan las peregrinaciones y, sobre todo, testamentos, donaciones y mandas pías. El problema que nos encontramos es que los protocolos notariales, que posiblemente para los medievalistas sea una de las del tipo de documentación más interesante por la información que proporcionan, para las ciudades del noroeste peninsular no existen salvo excepciones, como por ejemplo la ciudad de Orense. Conviene recordar que las fuentes escritas, tanto eclesiásticas como municipales, tienden a recoger noticias excepcionales o preocupaciones básicas para las autoridades, ya sean laicas o religiosas. Por ejemplo, en el caso de Oviedo, algo digno de mencionar y que aparece reflejado en la documentación es el impacto de la llegada masiva de peregrinos a partir de que a Oviedo le es concedida por bula papal la perdonanza en la segunda mitad del siglo XV. Esos años santos van a significar para Oviedo, como para otros muchos centros devocionales, unos flujos peregrinatorios que llegan en algunos casos a desbordar por completo la capacidad de la Iglesia y la capacidad de la ciudad para hacer frente a esas llegadas de peregrinos. No parece exagerado hablar de que debían contarse por miles las personas que en años santos peregrinaron a Oviedo. Pensemos que en el siglo XV la celebración del año jubilar multiplicó por 5 la población habitual.
del núcleo urbano. Y en 1459, por citar solamente un ejemplo, la afluencia de peregrinos fue tal que tuvieron que turnarse 32 confesores, algo insólito en Oviedo, para administrar el sacramento de la confesión a los peregrinos. Buena prueba de esa transformación radical que experimenta la ciudad en los años santos son las medidas extraordinarias que adopta la ciudad para garantizar el abastecimiento, al menos de productos de primera necesidad, pan, vino, sidra, y evitar las crisis de mantenimientos o la subida descontrolada de precios y excesiva. Para abordar el papel de la mujer en los caminos de peregrinación en la Europa medieval no partimos de cero. Contamos con un bagaje historiográfico previo muy estimulante que nos permite ir conociendo nuevas noticias, incorporando nuevas noticias a esas grandes líneas de investigación que se han abierto en las últimas décadas. Marta González Vázquez es autora de varios estudios dedicados a las mujeres en la Edad Media, el Camino de Santiago, peregrinas, viajeras y devoción femenina en el Camino medieval a Santiago, mujeres en la ruta jacobea, la mujer ante la peregrinación, entre otros muchos estudios. Paz Romero Portilla, buena conocedora de los documentos medievales del Reino de Galicia, ha dedicado también en los últimos años estudios muy serios y muy bien documentados sobre las peregrinaciones inglesas a Santiago a través del puerto de Coruña, rescatando perfiles femeninos verdaderamente interesantes, y ha dirigido una tesis doctoral dedicada a las peregrinaciones marítimas que también destaca como objeto de estudio el protagonismo de las mujeres. Los estudios de Carlos Andrés González Paz, dedicados al peregrinaje femenino, son ya clásicos en el sentido que son obras de referencia para quien quiera aproximarse al mundo de las peregrinaciones en general y rastrear las huellas de mujeres importantes, pero también mujeres anónimas que protagonizaron estos viajes. Del mismo modo, en los últimos años, jóvenes promesas del medievalismo actual están sacando a la luz investigaciones muy bien documentadas, como las de Miguel García Fernández, desde el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, dedicadas en general a la historia social de las mujeres y que están aportando nuevas perspectivas de análisis con resultados, como digo, muy interesantes. La problemática y el interés de este ámbito de estudio no se afronta únicamente desde el medievalismo peninsular. Monografías como las de Susan Morrison para la Inglaterra medieval o estudios como los impulsados desde la Universidad de Oxford por Anne Bailey son un ejemplo de que esta temática está viva y puede ofrecer todavía muchas perspectivas de estudio. ¿Cómo planteo esta intervención? ¿Desde qué puntos de vista voy a analizar a las mujeres y a las peregrinaciones? Yo he considerado 4 perspectivas que me permiten vincular a las mujeres con los viajes. Mujeres implicadas en la fundación de lugares que atienden y ayudan al peregrino, mujeres que no fundan pero donan y benefician a esos centros de acogida, alberguerías, hospitales y por lo tanto están permitiendo el desarrollo de las peregrinaciones, mujeres que trabajan para los peregrinos y que por lo tanto se sitúan en la primera línea de asistencia ofreciendo sus manos para ayudar, y mujeres peregrinas, protagonistas ellas mismas del camino, viendo un poco sus motivaciones y los riesgos. Me van a permitir una licencia literaria para introducir el primero de los puntos, el de la beneficencia femenina al servicio del camino. En Los hombres no son islas, los clásicos nos ayudan a vivir, el filósofo Nuccio Ordine, a quien desgraciadamente no pude conocer por su fallecimiento antes de la obtención del Premio Príncipe de Asturias hace unos años, explicaba en palabras de Francis Bacon que la hospitalidad se halla entre las señales de bondad y se basa en 2 características propias de los seres humanos, la apertura y la solidaridad. Eso significa, en opinión del pensador italiano, que ocuparse de los demás es siempre una oportunidad para hacerse mejores. La compañía, la ayuda y las experiencias compartidas forman parte del sentido de la hospitalidad, de la asistencia y en sí de los cuidados. Auxiliar al viajero contó en la Edad Media con un importante significado en torno a la construcción de una malla asistencial cuyos centros se convirtieron en promotores de hospitalidad. Y desde este punto de vista, el papel de las mujeres, como estamos viendo, es muy notorio.
Mujeres que promueven la ayuda al peregrino fundando establecimientos asistenciales a lo largo de las vías de peregrinación y, por lo tanto, auténticas promotoras de la hospitalidad. Con anterior a la aparición de los primeros hospitales, que se generaliza a finales del XI y sobre todo a lo largo del siglo XII, al no existir estos hospitales, eran los monasterios y las iglesias, estos enclaves religiosos, a los que quedaba ligada la ayuda al peregrino. Y no solo, ayudaban al peregrino y custodiaban las reliquias en calidad de santuarios que se iban disponiendo a lo largo del camino. A partir sobre todo del siglo XII, como digo, nacen esos primeros hospitales y ya empezamos a encontrar en la documentación términos como hospitalem, domum hospitalem, domum hospicium albergeriam. El procedimiento de estas primeras fundaciones fue siempre el mismo. Alguien que posee una tierra la dona o edifica en ella un hospital y realiza donaciones para que crezca. De hecho, dos de las acciones más comunes emprendidas por los reyes y por las reinas para la consolidación de estos centros van a ser permisos para la construcción de hospitales y exenciones tributarias y privilegios a esas personas que se encargaran de mantenerlos. A partir del siglo XIII es verdad que se amplía significativamente esa red asistencial. Están viendo ahí el caso de Asturias, porque también se incluye una nueva perspectiva, que es el de las leproserías, muy vinculadas también a los caminos de peregrinación. Si comparamos estos dos mapas que cartografían la asistencia hospitalaria en Asturias, vemos un contraste importante con un siglo solo de diferencia. Fundaciones que se han multiplicado de hospitales y que se han difuminado en el espacio, incluyendo zonas de interior, zonas de montaña y zonas de costa. Ya hemos dicho, o comentaba antes, que la aparición de los primeros hospitales asturianos, antes de esos hospitales, en Asturias y no solo, fueron monasterios e iglesias los enclaves religiosos a los que quedaba vinculada la atención al peregrino. La nómina de fundaciones monásticas femeninas se abre en Asturias en torno al año 1000, con la presencia documentada de mujeres que promueven hospitalidad, normalmente o casi siempre en compañía de sus maridos, mujeres de perfiles muy variados, pero en todo caso que pertenecen a las capas altas de la sociedad. Mumadona y Gundemaro fundan la iglesia monasterio de San Miguel de Trebías en el occidente de Asturias en el año 1000. Se conserva la noticia de una lápida que conmemora el acto. El monasterio de San Salvador de Cornellana, punto clave del camino primitivo entre Oviedo y Santiago, fue fundado por Cristina Bermúdez en el año 1024, infanta de León, por ser hija del rey Bermudo II. Esa mujer expresa además con mucha claridad en la carta fundacional que el monasterio debía dar sustento a todos los peregrinos que pasasen por allí. Olimpia y su marido fundaron en 1033 la iglesia monasterio de la Cortina, en Aller, donde reposan algunas reliquias, incluido Lignum Crucis, un fragmento de la Santa Cruz, y después de esta fundación, como digo, automáticamente toda la dotación, heredades, casas, hórreos, lechos, animales. Así manifestaban ese firme propósito de que en ese lugar hallasen cobijo y hospicio peregrinos y peregrinas. Una referencia igual de reveladora es, por ejemplo, la del conde Piñolo y su esposa Aldonza, que fundan en el 1042 el monasterio de Corias, comprometidos con la asistencia a los peregrinos y peregrinas que utilizasen las vías peregrinatorias del occidente asturiano. Y en plena expansión urbana, cuando se generalizan las ciudades a partir del siglo XIII, la beneficencia femenina va a tener también un reseñable precedente en Oviedo, donde una rica burguesa de origen franco, Velasquita Giraldez, funda un hospital que dota de una manera muy discreta 10 camas, 6 almohadas, 11 mantas y 2 colchas, un discreto hospital, como digo, que dona para su gestión, la gestión de la ayuda al peregrino, y que dona además en 1232, en su propio testamento, a la Cofradía de los Sastres. Esta cofradía ha dejado unas ordenanzas espléndidas de 1450 que recogen, entre otras cláusulas, el compromiso de acompañar a enfermos y dolientes, cuidar sus cuerpos o enterrar a quienes fallecieran en el hospital.
Desde los siglos XI-XII, esa aristocracia laica asturiana juega un papel fundamental en la fundación de centros asistenciales que acaban casi todos ellos por ser donados a la Iglesia o a algún monasterio. De estas fundaciones hospitalarias femeninas que van a encontrarse en los distintos caminos que unen León con Santiago a través de Oviedo, existen varios ejemplos. En 1116, Estefanía funda una alberguería en Santa María de Arvas, en pleno rigor de la montaña asturleonesa. En 1141, María Ordóñez protagoniza quizás una de las fundaciones más ricas que se conservan en torno a los caminos de peregrinación y dona al monasterio de San Vicente de Oviedo un hospital en domum, una casa hospital, que ella misma, quam propis manibus, con sus propias manos, había construido en el Valle de Siero. No solo lo funda, sino que también lo beneficia con una serie de bienes y propiedades que se encontraban a su alrededor. Parece ser que esta María Ordóñez era hija de ricos terratenientes y pertenecía a la alta nobleza asturiana, tal y como nos cuenta la crónica Adefonsi. No por nada, María Ordóñez es nada más y nada menos que la madre de Gontrodo Petri, fundadora del monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo y, por lo tanto, abuela de Urraca Alfonso, reina consorte de Pamplona. 3 años después, en 1144, otra mujer, Marina Pelaz, y su marido fundan en San Clemente un hospital dotado de un gran número de cabezas de ganado, varias tierras, ajuares litúrgicos, vestimentas de lino, un cáliz de plata, breviarios y varios misales. Deciden además que todas esas propiedades van a ser administradas por ella, por Marina, omnibus diebus vitae suae, durante su vida. Y 3 años después, ella decide, por una decisión propia, donar todo al monasterio de San Vicente. Y en los puertos de montaña, también muchas mujeres dedicaron sus esfuerzos para garantizar a los peregrinos acogida, recibimiento, calor y comida. Aldonza Rodríguez de Ibias funda a finales de la Edad Media una iglesia y un hospital en Fonfría, Fonsagrada, prometiendo el sustento a todos los peregrinos que transitasen por el puerto del Acebo. En reconocimiento a esa labor de Aldonza, los reyes católicos sancionaron esa labor asistencial quitándole todos los impuestos a los mercaderes que abasteciesen al hospital. La ruta de peregrinación asturiana por la costa tuvo en Luarca una etapa principal. Conocemos el Hospital de Peregrinos de la Villa Valdesana desde finales de la Edad Media. No lo señalo aquí porque está fundado por un hombre, Alfonso González Rico. No es porque sea menos importante, sino porque no centra el punto de interés de mi investigación. Pero hemos conservado un apeo de bienes de otro hospital medieval muy próximo a Luarca, el de Ambas Vías. El topónimo ya lo dice todo, Ambas Vías, de 1587, estudiado en su momento por Jesús Menéndez Peláez, que nos relata una preciosa leyenda en torno a esta ruta que enlaza Luarca con el interior y que tiene como protagonista una mujer. Parece ser que nada más y nada menos que la abadesa de San Pelayo de Oviedo, que era una señora abadesa, decide ir en peregrinación a Santiago y es sorprendida por una tormenta, uno de cuyos rayos fulmina a una de las muchachas que la acompaña. Y ese incidente es el motivo por el que la abadesa funda el hospital en el lugar exacto donde cayó el rayo. Al igual que las fundaciones, el segundo perfil que me gusta señalar es el de las mujeres que donan a centros hospitalarios para peregrinos ya existentes. Por lo tanto, son también mujeres beneficiarias del camino que promocionan la hospitalidad y la asistencia. Donaciones que podían ser muy generosas, joyas, por ejemplo, o extremadamente sencillas, productos agrícolas, pero siempre importantes, porque en la mayor parte de los casos estas donaciones se hacen a hospitales que contaban con un patrimonio muy pequeño, muy reducido, y aceptaban con gusto cualquier donación. Bienes muebles, camas, mantas, almohadas, colchas, productos alimenticios de primera necesidad. Un ejemplo asturiano que conocemos muy bien es el de Gontrodo, que en el año 1075 dona al entonces abad de San Vicente, don Ramiro, todas las propiedades que ya tenía en Oviedo a cambio de que esta congregación utilizase sus bienes para atender a los peregrinos. Dice literalmente, para que les concedan subsidium corporalem, el subsidio del cuerpo, es decir, prometiéndoles cuidado y auxilio físico, podríamos decir.
Ya a fines de la Edad Media se multiplican ejemplos de mujeres donantes que donan a favor de instituciones dedicadas a los peregrinos. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de la condesa Majo d'Artois en Francia, al que volveré más adelante. Esta mujer participó muy activamente en el gobierno de su condado, el condado d'Artois, y mantuvo intensas relaciones con las ciudades de ese condado y destacó por las generosísimas donaciones a los hospitales urbanos con unas limosnas que verdaderamente fueron muy importantes. Hubo también otras maneras de beneficiar a quienes utilizaban los caminos de peregrinación en la Edad Media, no solo donando dinero, joyas, productos a favor de esos hospitales. Un bonito ejemplo que muestra lo que podríamos llamar esa participación social en femenino lo encontramos en Oviedo en 1498, en el momento en el que el regimiento de la ciudad discute sobre la necesidad de reconstruir un puente sobre el río Nalón que cruzan constantemente peregrinos y no solo, también mercaderes. La ciudad tenía dificultades económicas para arreglar ese puente y deciden plantear la posibilidad a los vecinos de Oviedo de realizar donaciones por la causa. La donación mayor que recibe la ciudad en ese momento es la que hace Juan de Pravia, que dice actuar en nombre de su madre, una gran señora, Catalina Fernández de Pravia, donando un marco de plata y más de 2.000 maravedíes para la construcción de ese puente. Junto a los puentes también las barcas actuaron como medio de transporte fundamental para peregrinos y para peregrinas. María Vela dona en 1260 a los monasterios de Santa María de Ribadeo y Santa María del Sar una casa que ella tenía en Ribadeo, pidiendo a cambio que estos monasterios rezasen por su alma y por el alma de su marido, y con la firme promesa de que estos monasterios pagasen a un barquero, homo navigans, dice el documento, que cruzase la ría de Leo desde Castropol y Figueras hasta Ribadeo, permitiendo cruzar tanto en los viajes de ida como de vuelta, haciendo esa ruta por la costa Asturias-Galicia. Realmente el documento no habla de peregrinos como usuarios de esta barca, pero la simple denominación de la barca, barca piadosa, nos hace pensar en ese perfil con independencia de que también los mercaderes utilizasen o disfrutasen de ese pasaje. El tercer perfil que me gustaría señalar aquí es el de las mujeres que ayudaron con sus manos al fomento de las peregrinaciones. Son las trabajadoras del camino, mujeres que desempeñaron tareas asistenciales esenciales, desde el lavado de la ropa, la limpieza de los albergues, la preparación de la comida. Tareas típicas de mantenimiento, hacer las camas, limpiar, lavar la ropa, cocer el pan, pero también atención sanitaria, fundamentalmente limpieza de los pies y el cuidado de las ampollas, que es una labor poco elegante si la comparamos con la de los físicos y cirujanos, pero que es indispensable en los caminos de peregrinación y desde luego muy agradecida por los viajeros. Antes de la generalización de los hospitales, cuando la atención dependía de los monasterios y de las iglesias, ya los cenobios, los monasterios, contaban con monjas o con mujeres laicas dedicadas a estos menesteres. Y a fines de la Edad Media, con la difusión de las peregrinaciones y de los hospitales, empezamos a documentar ya hospitaleras, que forman parte de la administración. Casi siempre son matrimonios, hospitalero y hospitalera, porque están obligados a vivir en el hospital. Documentar a estas mujeres hospitaleras es fácil. Han dejado rastro en las fuentes documentales, libros y ordenanzas de hospitales, que yo ahora en el proyecto de investigación en el que estoy en Barcelona es lo que estamos estudiando, pero también en otro tipo de fuentes. Las cantigas de Santa María, como la que ven en la imagen, la 157, ya narran con cierto sabor misógeno, debo decirlo, la sospecha que siempre hay detrás de estas hospitaleras. Aparecen siempre como robando, ¿no? Acusadas siempre de robar al peregrino. La figura de la hospitalera, que no deja de ser una administradora del hospital y como trabajadora activa, está muy bien documentada, como digo, a lo largo de la Edad Media. Es cierto, sin embargo, que muchas veces lo único que sabemos de ellas es que existen. Dicen hospitaleras y ni siquiera su nombre, ni por supuesto el trabajo que realizan. Las ordenanzas del Hospital de San Juan de Oviedo, que es un hospital para peregrinos y son unas de las primeras documentadas para la época medieval, de hospitales quiero decir, establecen que la hospitalera debía ser una mujer de buena fama, este es un dato interesante, y vivir en el hospital, siendo ayudada por otra mujer
alter mulieri, pero no nos dice nada más, encargada de atender a los peregrinos, entendemos preparar la comida, limpiar, etcétera, etcétera. Al hombre se le dedican, al hospitalero, tareas más de tipo administrativo. Es él el que lleva las rentas, el que lleva el dinero, y ambos viven en el hospital. Tiene sentido también que haya un hombre y una mujer desde la lógica de la separación de espacios. Entendemos que la hospitalera atendía a las mujeres hospedadas en el ala femenina y el hospitalero a los varones. Y luego tenemos algunas noticias sueltas. Por ejemplo, sabemos que en 1479 falleció en Oviedo la trabajadora del hospital de Belasquita. O que las ordenanzas municipales de Oviedo, en 1506 y en 1532, dicen que las hospitaleras de la ciudad no pueden acoger más de 3 días seguidos a peregrinos sanos en sus instalaciones. La organización social de esta asistencia va a tener un protagonismo femenino ya a finales de la Edad Media. Fíjense, en una primera selección de oficios que aparecen vinculados a la hospitalidad, tenemos cargos más de carácter administrativo, hospitaleras, sayona, que es una administradora subalterna, corredoras. Las corredoras son las intermediarias para la compra de los productos que necesita el hospital. Desde el punto de vista de la medicina encontramos enfermeras, barberas, físicas, boticarias, comadronas, mujeres expertas en ojos, en la vista, ensalmadoras, que tiene que ver con el arreglo de huesos rotos, y otras tareas también muy necesarias para la gestión del hospital. Sarmentaderas, es decir, las que recogen los sarmientos para la elaboración del vino, que beben quienes están en el hospital, carderas, cocineras, lavanderas, costureras, candeleras, panaderas. Estas mujeres podían ser del propio hospital o contratadas, mujeres contratadas externamente para, depende de la entidad de la institución hospitalaria, obviamente. Y luego muchos otros cargos menores, caseras, porteras, servidoras con carácter general. En 1426, por poner algún ejemplo asturiano, Dominga Suárez, junto con su esposo, firman un compromiso con una leprosería que está situada en uno de los puntos más importantes del camino primitivo que une Oviedo con Santiago, en La Espina, el Hospital del Bazar. Es una parada, como digo, obligatoria, y por esta carta de compromiso ella queda encargada de la panadería del centro, que debía servir bien y lealmente, dice el escrito, mientras él se comprometía a realizar trabajos más de construcción y de reparación. Voy con el último perfil, el de las mujeres peregrinas. ¿Qué perfiles de mujeres tenemos en la Europa medieval? Bueno, campesinas, pobres, leprosas, burguesas, nobles, monjas, reinas. Van a sacudir las vías por múltiples motivos: devoción, penitencia, castigo, obligación. En opinión de Anna Benvenuti, que es una magnífica medievalista italiana, dice ella, aunque hay otra parte de la historiografía que contradice esto, y creo que la respuesta final está en la arqueología, que también la traigo. Anna Benvenuti dice: existen 2 perfiles de mujeres peregrinas, las aristocráticas y las humildes. Las primeras podían hacer los viajes porque eran asistidas perfectamente y adecuadamente a todas sus necesidades. Las segundas, porque estaban acostumbradas a vivir con poco, eran libres de cualquier atadura y no tenían ya nada que perder. Cristina Segura, que es otra gran medievalista y estudiosa, iniciadora, creo yo, de los estudios sobre la historia de las mujeres en la Edad Media, dice que estos viajes y estas peregrinaciones pudieron suponer para muchas mujeres un acto de libertad, un paréntesis en sus vidas, la cito literalmente, para poder pensar tanto en viajes largos como en lo que ella ha denominado microperegrinaciones, que son también peregrinaciones. A veces ponemos el foco de atención en los grandes desplazamientos, Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, pero hay también otros muchos centros devocionales, no sé si llamarlos menores, lo entrecomillo, no soy partidaria de esta etiqueta, que también recibieron una importante presencia peregrinatoria. Y también se veían estas micro peregrinaciones, dice Cristina Segura, asociadas a santuarios de relativa corta distancia como un acto de libertad para estas mujeres. Se alejaban de la cotidianidad del hogar
Y bueno, puede ser quizás por esto que hayan pasado en la historiografía con esa imagen peyorativa, ¿no? Que rompe con ese discurso tradicional de que la mujer no puede o no debe abandonar el hogar y el cuidado de la familia. No es casualidad que ya en el siglo XIII algunas voces masculinas expresaran el malestar con estas peregrinaciones de mujeres. El monje franciscano Bertoldo de Ratisbona llegó a afirmar en el siglo XIII que las mujeres ganaban más pecados que indulgencias si hacían la peregrinación. ¿Quiénes fueron las peregrinas de la Edad Media? Es obvio que los nombres que conocemos y que han trascendido son los de mujeres relevantes por la posición social o los de aquellas que al peregrinar también han quedado testimonio porque donaron, aportaron a las iglesias de esos centros devocionales ofrendas suculentas. Es conocida, por ejemplo, la devoción de muchas reinas. No descubro nada nuevo si hablo de estas reinas que he seleccionado por poner algunos ejemplos. Jimena, como no voy a hablar yo, siendo asturiana, de Jimena, esposa de Alfonso III de Asturias, que según el cronicón de Iria, el iriense, vino acompañando a Alfonso III, aunque es cierto que se trata de una crónica tardía e interpolada, pero bueno, no seré yo quien desmienta al cronicón iriense, y no solamente nos habla del viaje, sino que también nos habla de las donaciones que el rey Alfonso III y Jimena hacen a la iglesia de Santiago estando ellos en Compostela. No olvidemos, y aquí habría que matizar, que estos viajes yo no sé bien si considerar los viajes políticos, sobre todo en la época del Reino de Asturias, discutiendo si Alfonso II estuvo aquí. Yo me enfado mucho cuando veo esta expresión, Alfonso II el primer peregrino. No sabemos si Alfonso II el Casto vino a Santiago y desde luego no sabemos si vino causa orationis, porque el concepto de peregrinación se generaliza más tarde. En el caso de Alfonso III, hombre, viendo ya las dotaciones que hace la Iglesia de Santiago, ahí quizás sí ya podamos ver más que un viaje político, quizás un viaje también religioso, ¿no? Las crónicas nos hablan también de otras reinas. Urraca de León, en ese contexto tan complicado al punto de llevar a una guerra entre los reinos de León y de Aragón, Urraca de León, hija de Alfonso VI de León, pasa por Oviedo muchas veces en viaje a Galicia, viajes políticos, quizás también muy apoyada por los obispos de Oviedo y de Santiago, viajes políticos, pero quizás también viajes religiosos. Cristina de Noruega, hija del rey Haakon IV, está documentado su viaje a Santiago. Ingrid de Suecia, que hace la peregrinación a Santiago a pie, ida y vuelta. Y a finales de la Edad Media, hombre, yo creo que Isabel de Portugal, la llamada Reina Santa, es excepcional. Reina de Portugal, entre 1282 y 1325, yo creo que es una de las peregrinas más mitificadas de la historia. Viuda de Dionisio I de Portugal, profundamente devota, parece que viene a Santiago 2 veces. En la primera viene desde Coimbra, acompañada por una nutrida corte, y hace una donación espectacular, incluida su propia corona, a la iglesia de Santiago, y hace una segunda peregrinación a Compostela, ya a pie, intentando pasar desapercibida y pidiendo limosnas. Muere poco después de hacer el segundo viaje, se hace enterrar en el monasterio de Santa Clara de Coimbra, que ella había fundado, entre otras cosas, con los regalos que le había hecho el obispo de Santiago después de su último viaje. Muchas mujeres peregrinas acabaron por convertirse en modelos de santidad. Otro caso bien conocido es el de Bona de Pisa, cuya legendaria vida nos relata que visita Jerusalén. En ese viaje a Jerusalén es capturada por musulmanes, piratas musulmanes, es comprada como esclava y estos mercaderes italianos que la compran como esclava para devolverla sana y salva a su ciudad de origen. En agradecimiento a esos mercaderes, decide visitar Santiago y consagra el resto de su vida a acompañar a los peregrinos italianos que deciden venir a Santiago para prevenirlos de los peligros del camino. Su cuerpo apareció enterrado con la esclavina, la concha y demás símbolos jacobeos. Brígida de Suecia, desde luego, es uno de los ejemplos que mejor conocemos. Pertenece a la alta aristocracia, es un personaje de primer plano en la sociedad de su tiempo y por esta experiencia mía relativamente reciente en Nápoles voy a dedicarle una atención un poquito especial. La peregrinación es un rasgo característico en la vida de Brígida, es hija y nieta de peregrinos apasionados, posiblemente ha heredado ese interés. Ella misma nace en pleno camino de peregrinación de su madre a un santuario irlandés, peregrina con su marido a Santiago, va a Roma también y va a Jerusalén también.
Cuando queda viuda, vuelve a Roma con ocasión de un año santo, 1350, y después de unos años allí decide recorrer el sur de Italia y visitar todos los centros, todos los santuarios devocionales del sur italiano, Benevento, Salerno, Amalfi. Vive en Nápoles, estrecha relaciones nada más y nada menos que con Juana I, la reina en ese momento, y con el obispo de Nápoles, y se alberga en el albergue para peregrinos que gestionaban los caballeros de Malta, muy cerca de la iglesia que ven ahí, San Giovanni a Mare, que es uno de los pocos testimonios medievales que quedan en Nápoles. Estableció, como digo, relaciones muy estrechas con la reina Juana y con el alto clero urbano, y ella trató de reformar la iglesia napolitana, dice literalmente los documentos que hablan de ella, toda una renovatio ecclesiae, denunciando cosas abominables que ella veía en la ciudad de Nápoles, ¿no? Por ejemplo, la trata de esclavos. Decía, hay que acabar con la trata de esclavos, salvo si se compran esclavos con un único objetivo, que es instruirlos en la fe cristiana. Segunda cosa abominable, la superstición. Esta, creo yo, por lo que he visto en los napolitanos de la actualidad, que no ha conseguido eliminarla todavía. Tercera, las malas costumbres femeninas. Dice, hay 2 pecados muy frecuentes en la ciudad de Nápoles. Las mujeres se pintan la cara para parecer más bellas y se visten con ropas ajustadas para resultar más atrayentes. Bueno, a la muerte de Brígida, lógicamente, la ciudad de Nápoles se convierte en la capital europea, podríamos decir, de su culto, apoyada la entronización por la misma reina Juana y por parte de Bonifacio IX. Es la única ciudad, creo yo, que tiene 3 iglesias dedicadas a ella. Sus escritos son una fuente de primera mano para conocer los itinerarios, sobre todo peregrinatorios del sur de Italia, y en una de sus últimas visiones, esto sí que me ha llamado la atención, ella, como una mística que fue, tuvo varias visiones. En una de sus últimas visiones se le aparece su marido, ya difunto, para recordarle que a pesar de todas sus vivencias, la peregrinación a Santiago fue una de las cosas más importantes de su vida. La memoria popular también ha dejado testimonios que vinculan a las mujeres con las peregrinaciones. Les pongo un ejemplo que se repite constantemente en el camino. Aquí no tengo documento que lo certifique, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No tenemos el documento, pero ¿por qué vamos a discutir esta leyenda, ¿no? Que es la famosa hazaña del paso honroso de Suero de Quiñones, que me imagino que todos, al menos los que tienen experiencia en las peregrinaciones, conocerán. Tuvo lugar en un año santo, 1434, en el puente de Hospital de Órbigo, que es un paso obligado de peregrinos. Cuenta la leyenda que Suero de Quiñones, enamorado perdidamente de Leonor de Tobar, hace una promesa, que es llevar al cuello una argolla y ayunar todos los jueves. Es un voto caballeresco como señal de amor. ¿Eso cuánto dura? Hasta que pueda liberarse, ¿no?, de esa promesa. Y entonces le solicita al rey, Juan II de Castilla, licencia para llevar a cabo un torneo. En ese torneo, ningún peregrino que pasara por el puente se libraba de enfrentarse a él, Suero de Quiñones, y si la peregrina era una dama, y aquí tenemos que ver a estas peregrinas como mujeres de la sociedad, por el detalle que les voy a contar a continuación, esta dama debía entregarle su guante derecho, un guante que pierde si el caballero que la acompaña no se enfrenta a Suero y recupera el guante. Durante 30 días, todas las damas peregrinas que pasaban por el puente para cruzar el río Órbigo eran invitadas a quitar el guante para que el caballero pudiera tener el honor de recuperarlo enfrentándose a Suero. ¿Cómo acaba el reto? Después de un mes, pues acaba con un Suero herido en una de las afrentas, peregrinando a Santiago y casándose con Leonor. Urraca Fernández de Traba vino desde Santiago a Oviedo en 1192, causa orationis, esta sí fue peregrina, viajó por devoción, y donó al monasterio femenino de San Pelayo generosas limosnas que fueron muy bien recibidas, porque llegaban en un momento de carestía. Dicen las monjas pelayas, esta donación llega en un momento muy importante porque estábamos sufriendo famen que tempore illo multum terre inminebat, es decir, estaban sufriendo hambre y carestía. Y, como decía Ana Benvenuti, las mujeres humildes también fueron peregrinas. El problema es que no conocemos sus nombres ni sus apellidos. Esos perfiles se diluyen
en la documentación. Las cantigas de Santa María recogen el testimonio de 3 mujeres pobres y enfermas que recuperaron su salud gracias a la peregrinación. Y los milagros de San Guillermo de Norwich documentan la que parece ser, no sé, la primera peregrina inglesa, creo yo, perteneciente a las clases populares cuyo nombre conocemos, y es Botilda. Esta Botilda, esposa de Gerardo, que era cocinero del capítulo de la Catedral de Norwich, realizó su viaje en los últimos años del siglo XII y San Guillermo la salvó de morir ahogada en el transcurso de una terrible tempestad en el Canal de la Mancha. Como les decía, para poder documentar estas peregrinaciones de mujeres de perfiles sociales más bajos, que es mucho más complicado, no tenemos la constatación, pero les decía también que la arqueología tiene la última palabra en muchas cuestiones. Algunos estudios ya publicados, que proceden de la arqueología, como el que ven en pantalla, dan como resultado que casi el 50% de los cuerpos identificados en el norte de la península ibérica como peregrinos, por la concha que acompañaba a los cuerpos, eran mujeres, lo que indica que realizar el Camino de Santiago en la Edad Media no es una cuestión de sexo, está bastante equilibrado. Sin embargo, es verdad que esos estudios sí concluyen diferencias significativas en las dietas. Se han analizado esos cuerpos y se ven diferencias en cuanto a la dieta alimenticia, lo cual puede sugerir que esos cuerpos femeninos que viajan en general, esas mujeres anónimas, gozaban de un estatus relativamente alto. Algunos testamentos nos permiten, como digo, conocer mujeres de grupos sociales modestos. Este, por ejemplo, es el de una María Álvarez, 1426, de un concejo contiguo a Oviedo, el concejo de las Regueras, donde ella hace testamento antes de ir a Jerusalén, posiblemente pensando en que no volverá, que es bastante probable que no vuelva de esa experiencia, firma junto a su marido un testamento y entrega, digo que es un grupo social modesto por lo que entrega, pero realmente tenía para ella un valor muy, muy importante. Dona su bien más preciado, que era el cabecero de su cama, y dice en el testamento: se lo doy a mi hermana, pero cuando ella falte, que vaya directamente al hospital de Premoño, en Las Regueras, que era un hospital de peregrinos. Otro tipo de documentación, aunque hay también que meterlo un poco dentro de la duda, como cualquier género cronístico o literario, son, como digo, las crónicas o los milagros, que, bueno, en cualquier caso, con todas las reservas, como digo, que generan en cuanto a la verosimilitud que narran, también nos dan información muy interesante. Les traigo el caso de Oria, que es bastante conocido, al menos en Asturias. Oria es una chica de origen francés que es fruto de una violación, su madre es violada y en ese momento la madre la maldice y en consecuencia queda marcada para siempre, siendo poseída por el demonio, ¿no? En su adolescencia, en el entorno de Jaca, se dirige a una abadía de monjes aragoneses, muy posiblemente San Juan, para buscar una solución a esta maldición, y estos monjes le recomiendan que peregrine a Oviedo. Viene a Oviedo, va al Salvador, con el objetivo de realizar el exorcismo en la Catedral de Oviedo. Se le aproximaron todo tipo de reliquias, cruces, objetos religiosos para sacar al demonio de su cuerpo, y tras el exorcismo, Oria va a recibir los cuidados que necesita en la ciudad, permanece 6 semanas y es bautizada bajo el nombre de María. De ahí peregrina, viene a Santiago de Compostela en una cronología que la crónica da aproximadamente entre 1173 y 1187. Antes de iniciar ese viaje a Santiago desde Oviedo, se sienta en la plaza de la iglesia de San Salvador y responde a todos los vecinos todas las preguntas que esos vecinos interesados por su caso, por el exorcismo, le hicieron sobre su vida y su experiencia, entre otros por una cicatriz que ella tenía en la frente. Y ella cuenta que después del exorcismo, pero antes del bautismo, había sido atacada por un hombre en un puente cerca de Oviedo, en el puente del río Nora, que trató de defenderse, pero que el hombre sacó un hacha y la hirió profundamente. Para ir terminando, los motivos de las peregrinaciones por parte de las mujeres fueron muy variados, como en el caso de los hombres. El carácter penitente de la peregrinación es innegable. El sufrimiento como parte de un castigo lo vemos, por ejemplo, en el caso documentado de unas monjas rebeldes de Oviedo. En el año 1115,
la Asamblea Capitular de Oviedo adopta pues un acuerdo frente a unas monjas rebeldes que no cumplían la normativa y las condenaba a perpetua peregrinación, a pasar el resto de su vida peregrinando donde quisieran, pero peregrinando. Esa peregrinación como condena se generalizó, por ejemplo, en una parte de Europa, Países Bajos, Francia, Inglaterra. En Lieja, por ejemplo, el rapto de una mujer es castigado con peregrinación a quien rapta a la mujer y con una compensación económica para la familia deshonrada. Y también la enfermedad va a llevar a muchas mujeres a buscar curación o milagro en esos lugares santos. No olvidemos que estos centros devocionales tienen ese poder taumatúrgico que tienen todas las reliquias, ¿no? Hay muchos casos de mujeres a las que se recomendaba la peregrinación como curación, incluso para enfermedades mentales. Matilde de Colonia, la loca de Colonia, tradicionalmente conocida así, invadida por el diablo, aconsejada por el mismísimo Santo Tomás de Canterbury, viaja a Santiago para liberarse de esos demonios que la atormentaban, en un relato bastante parecido al de Oria. Fue también habitual en la Edad Media incluir en los testamentos pequeñas cantidades de dinero para que otros peregrinaran por ti, por la salvación de tu alma, pagar por la realización de la peregrinación en nombre del testador. Bien en tu propia vida podías pagar para que peregrinaran por ti viviendo o ya después de tu fallecimiento. En 1387, María Fernández firma en Astorga un testamento y dispone que a su muerte, dice literalmente, cuando yo muera, envíen por mí un hombre o una mujer a Santiago y a Oviedo. Y esta condesa de Artois, Majo de Artois, en Francia, cuando fallece su hijo, desconsolada por el fallecimiento del joven Roberto, su hijo, hizo que se llorara su muerte por todas las calles de París durante 2 días y envió peregrinos a distintos lugares para que rezasen por su alma, incluida Compostela. ¿Cómo viajan estas mujeres? Pues las primeras noticias al respecto se retrotraen al siglo VIII. El decreto de Gregorio III del 735 prohibía a las mujeres la peregrinación porque, como decía San Bonifacio, pocas se conservan castas viviendo esta experiencia. Tenemos que presuponer, a tenor de lo narrado en algunos testamentos, que muchas de estas mujeres peregrinaron acompañando a sus maridos, pero otras también lo hicieron solas. En este sentido, hay que recordar el tópico literario tan extendido en la literatura hispánica medieval de la peregrina robada o violada, que aparece, por ejemplo, en las cantigas de Santa María. A pesar de estos peligros, insisto, hubo mujeres que peregrinaron solas. Quizás el ejemplo más famoso también viene de una obra literaria, pero no por ello hay que descartarla automáticamente. Es el de los famosos cuentos de Canterbury, La comadre de Bath, uno de los cuentos de Chaucer, que lejos de representar ese modelo de mujer que peregrina como modelo de piedad o de santidad, se convierte en la peregrina como símbolo del placer mundano. Esa peregrina del cuento, dice en los cuentos de Canterbury, viuda, experta en caminatas, porque recorrió, tuvo 5 maridos, peregrinó 3 veces a Jerusalén, Roma, Santiago, Colonia, etcétera, etcétera, ¿no? La imagen negativa de esas peregrinaciones femeninas prevaleció a lo largo de toda la Edad Media. Según algunos autores de la época, el camino las inducía a actos pecaminosos, convirtiéndose en caminos de perdición. Y la literatura castellana moderna contribuyó a extender o a difundir ese paradigma. En el siglo XVII, el refranero popular incluye dichos como ir romera y volver ramera, moza muy disantera o gran romera, muchas van de romeras y vuelven rameras. Expresiones todas ellas que van a encontrar, ojo, una buena representación en la conocida figura de pícara romera ramera, que se generaliza ya en época moderna, pero que se forja en la Edad Media. Incluso llega a asociarse la presencia de las mujeres en los caminos de peregrinación con la prostitución, como vemos en La perfecta casada de Fray Luis de León. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, María, por esta magnífica ponencia que nos has ofrecido en la mañana de hoy. Y bueno, pues ahora es el turno de preguntas para, bueno, pues quiera sugerir o consultar alguna duda.
quiero felicitar a María, porque esto es el trabajo de años, lo que nos ha presentado aquí, y desde luego de muchos artículos, y yo veo aquí un gran libro que va a hacer escuela. Y desde luego esta conferencia en Santiago va a ser recordada mucho tiempo. Estábamos acostumbrados, no es la primera vez que se nos habla de las mujeres del camino, pero hoy se nos ha hablado de una manera muy seria. O sea que muchas gracias. Mi pregunta es sobre todo si esta incidencia, bueno, me ha sorprendido mucho lo de la peregrina solitaria. Yo siempre he pensado que la mujer en la Edad Media y en la Edad Moderna peregrina acompañada. Nos atrevemos a dar una estadística, era algo muy frecuente y sobre todo el motivo. ¿Es un motivo penitencial, un voto, se quedan viudas? ¿Por qué? Bueno, es imposible calcular y saber la incidencia de estos viajes. Únicamente los conocemos por las agresiones que sufren. Es decir, cuando vamos a los pleitos, y aquí estoy sentada en la mesa como una gran conocedora de los pleitos de época medieval, en muchas, por ejemplo, en muchas testificales, en muchas condenas o denuncias, se nos indica que ella era peregrina, pero son casos muy excepcionales. Sabemos o podemos intuir que viajaban solas porque la propia normativa, las partidas de Alfonso X también dicen vayan los peregrinos, hombres o mujeres, solos o en compañía. Por lo tanto, entendemos que si están sancionando esa praxis es que existía, pero realmente calcular la incidencia yo me imagino que fueran porcentualmente muy limitadas. Como decía Ana Benvenuti, ¿por qué? Porque no tenían nada que perder. Y luego también me he encontrado en el caso para la Corona de Aragón de Valencia, que era bastante habitual, en el caso, por ejemplo, de las prostitutas arrepentidas, que se dirigían, Valencia tiene además un hospital magnífico con este objeto, prostitutas que quieren dejar la prostitución, y en ese momento muchas de las penitencias que se les imponía era peregrinar solas a un lugar, no necesariamente lejano, no tenía por qué ser Jerusalén, podía ser a lo mejor Rocamadour o uno próximo. Y por lo tanto, ahí ellas acometían eso porque, o viudas, por ejemplo, sin hijos, ancianas, pobres, que decidían, son esos perfiles, o luego ya otros como por ejemplo las reinas, pero estas nunca viajan solas por motivos evidentes. Pero es muy difícil conocer el impacto, es decir, son siempre noticias indirectas las que nos permiten hablar de viajes en soledad. Yo diría también que incluso en la actualidad, y creo que es Alemania, para ciertos colectivos, y estoy pensando en un caso que conocí también en una charla en Oviedo, en un caso de colectivos drogodependientes, uno de los ejercicios en la actualidad impuestos por muchas asociaciones drogodependientes alemanas es la peregrinación a Santiago, para que sean capaces de vivir esa experiencia y, digamos, reinsertarse de alguna manera en la sociedad. Por lo tanto, esos perfiles son de vulnerabilidad total. Pero hablar del impacto yo no me atrevo, porque además los expertos no lo hacen. Bueno, estoy pensando en las mujeres que aparecen en el Codex Calixtinus, particularmente en los milagros, y solo me acuerdo de 3 mujeres. Y son todas madres, que todas viajan en familia. Y una participa bastante bien en el 3 porque ella amenaza que va a suicidarse si no se resucita su hijo. La otra en el del peregrino ahorcado, que ella tiene que seguir con su esposo a Santiago y vuelve a encontrar a su hijo todavía vivo. Y entonces, a ver, la tercera es... ¿cuál es la tercera? Ya se me escapa. Bueno, pero hay una tercera, pero... ya sé, que es la familia, el hombre y su mujer y 2 hijos que viajan para escaparse de la plaga, pero ella se muere en Pamplona y el padre tiene que continuar con los 2 hijos. Así que ella se muere en camino. Así que esto es en los milagros.
en el sermón Veneranda Díez hay muchas mujeres, pero son mujeres mercaderas y en ese sentido que sirven en el camino, pero no en una situación religiosa. Y no sé si tiene ideas o si ha estudiado o pensado en eso. Sí, claro, los caminos de peregrinación son vías comerciales, realmente, empiezo por la segunda pregunta, y muchas veces se confunde. Esta barca piadosa que María Bona dice al monasterio de Ribadeo, encargaros de que esa barca esté constantemente, tiene toda la pinta que sea una barca mercantil, en el sentido de que estos mercaderes aprovechan esas vías de comunicación y muchas veces se confunden. En el caso de las mujeres en familia, claro, Santa Brígida, Santa Isabel, Santa Bona, viajan todas en familia. Yo recuerdo, y es verdad, podía haberlo incluido en esta presentación, creo que se refiere, uno de los milagros que usted menciona es el famoso milagro de Santo Domingo de la Calzada, el milagro que cantó la gallina después de asada, ¿no? Que es ese milagro que hay incluso caricaturas, no es ese. Ah, no. Pues este de Santo Domingo de la Calzada es también un matrimonio donde, bueno, cuento muy rápidamente, se conocerá, ¿no? Un matrimonio que llega a Santo Domingo de la Calzada, pernocta en un hospital, la hija del posadero se enamora locamente del chico y él, que no corresponde ese amor, pues ella entra por la noche y le mete en sus pertenencias una taza de plata. Al día siguiente es denunciado por el padre de la joven de robo. Entonces, la justicia del lugar decide que tiene que ser ahorcado. Los padres dejan el cuerpo del chico allí, continúan viaje a Santiago y a la vuelta deciden parar para ver si su hijo seguía allí o para, bueno, rendirle tributo, y cuenta el milagro que el Santiago Apóstol intercede y cuando vuelven encuentran al chico en la horca pero vivo, respirando. Pensé que se refería a ese, ¿no? Y con la chica y su padre condenados, ¿no? Entonces pensé que era el milagro de Santo Domingo de la Calzada. En cualquier caso, sí, estas mujeres, sobre todo esos perfiles más vulnerables, tenemos que presuponer que viajarían en familia. Sí, sí, sí. En mayor cantidad que las mujeres solas. Bueno, sí, hay algo de entusiasmo, agradecido por la limpidez de la exposición, María, entusiasmo que procede de descubrir que si permites, tu exposición no hay como algo que los varones, incluso que nos reivindicamos no antifeministas ni nada parecido, descubrimos que de lo que adolecemos, ¿no? Como un cierto trasfondo como feminista, sin comillas, sin necesidad de que al menos explícitamente lo reivindiques. Tu visión femenina nos ensancha tanto el descubrimiento de tantas, tan buenas, tan interesantes mujeres. O sea, luz frente a prejuicio del que inconscientemente algunos, yo me temo que soy de ellos, adolecemos. Mi pregunta, que es otra muestra de admiración, es en el renglón de las mujeres, mujeres que ayudan. Has hecho una enumeración tan larga de oficios menores que era como, no sé, docena y media de oficios. Qué encantador, ¿no? Cómo hay tantos oficios pequeños que tú exaltas, bueno, subrayas y dices, claro, ¿quién nos lava las camisas ahora? ¿Quién nos guisa a los varones o a algunos, ¿no? Hay tanto oficio oculto que permite que brillen otros. Bueno, es mi homenaje a ellas y a ti, que las enumeras. ¿Puedes abundar algo o en el concepto mismo de dices cargos menores, las sayonas, corredoras? Claro, están documentados, que para mí son palabras nuevas. Hay detrás personas y oficios, ¿no es eso? Gracias, María. Muchas gracias a usted. Bueno, en primer lugar,
A mí siempre me gusta, no lo he dicho al principio, pero creo que es una buena ocasión ahora de hacerlo, que yo no hago historia del feminismo, entre otras cosas, porque no estoy preparada historiográficamente. Quiero decir, yo hago historia social de las mujeres, empiezo por ahí. La historia del feminismo es otra cosa y además muchas veces tiende a confundirse efectivamente la cuestión política con el abordaje historiográfico, y yo creo que el historiador tiene que ser lo más aséptico posible a la hora de escrutar la documentación. La historia del feminismo ha venido después de la historia social de las mujeres como línea historiográfica, y yo me posiciono en la primera. No hago historia del feminismo, insisto, porque historiográficamente es una línea que no conozco, que no estoy preparada y que ahora mismo me interesa en un segundo lugar. A mí me gusta ver la historia de la Edad Media desde la óptica de la mujer, sin discursos que puedan contagiar o contaminar el discurso histórico. Esto es muy complicado porque un historiador es muy complicado, lo sé, esa objetividad es muy complicada porque los que hacemos ciencias humanas no hacemos ciencias exactas y por lo tanto es complicado a veces separar el objeto del sujeto de estudio. En cualquier caso, efectivamente, me gusta hacer una historia social de las mujeres y, en cuanto a la organización social de la asistencia, efectivamente, yo he querido también desterrar algún tópico. Por ejemplo, es verdad que las mujeres, en lo que tiene que ver con los estudios sanitarios, están desvinculadas del conocimiento institucional. Ellas, por ejemplo, no pueden obtener un título universitario, ¿no?, para ejercer la medicina, pero son médicas, las vemos ejerciendo de medicina en sus casas. ¿Por qué lo sabemos? Vuelvo otra vez a los pleitos y a los juicios, porque muchas veces son juzgadas por ejercer la medicina sin tener el título universitario. Ergo, sabemos que ejercían la medicina y que muchos pacientes en esas testificales hablan bien de ellas. Dicen, a mí no me importa que no tenga un título universitario. En el caso de París es muy claro, ¿no? Preferimos mujeres, pues no sé, por ejemplo, en el caso de las comadronas, ¿no? Para dar a luz no queremos médicos titulados, sino mujeres con experiencia. Esta diferencia entre la titulación y la praxis, ¿no?, que es tan importante. Efectivamente, he dado por supuesto que estos términos se conocen y no necesariamente. Bueno, hospitaleras, como decía, es un cargo que nos lleva a cuestiones de tipo administrativo, gestión del hospital. El sayón es también, sayonas, es también un cargo. Muchas veces decía Marc Bloch, el gran historiador Marc Bloch, que cambiamos el contenido de las palabras y seguimos utilizando la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, feudalismo no significa lo mismo en el siglo IX que en el XVI, y seguimos utilizando el término feudal. Pues en el caso de hospital, igual. Probablemente fueran teniendo responsabilidades distintas, pero los documentos, por desgracia, no nos definen lo que hay detrás de cada. Siempre que voy a un congreso, y en Nápoles salió varias veces en algunos seminarios en los que participé, la necesidad que tenemos los historiadores de estos glosarios de terminología, porque incluso en lenguas diferentes utilizamos terminología y no nos entendemos entre nosotros y estamos hablando a lo mejor de lo mismo, ¿no? La sayona no nos viene definida en ningún documento, una sayona es, pero la vemos con cierta responsabilidad de tipo administrativa, y la corredora es la que compra. Al menos en la Corona de Castilla, y lo que yo he encontrado, es la que se encarga de que, digamos, la despensa del hospital esté siempre llena. Enfermeras, pues cuidados, limpieza de heridas, atención, primeros auxilios, podríamos decir. Las barberas son las que practican sangrías. Es bastante común, y aquí estamos desmontando bastantes tópicos, que hay muchos oficios que se consideraban exclusivamente masculinos y no lo son. Otra cosa es que a lo mejor sean oficios que desempeñan hombres y mujeres, pero solo son remunerados a los hombres y a las mujeres no, o menos, ¿no?, lo que hoy llamamos brecha salarial, o que ellos puedan acceder a la titulación universitaria y ellas no. Las barberas son las que practican sangrías, pues por ejemplo en casos de fiebres, etcétera, etcétera. Las físicas son médicas, nada que ver con el término físico. Física es sinónimo de médico, Boticarias, las que preparan todo tipo de ungüentos, mezclan, hacen jarabes, pócimas, etcétera, etcétera. Comadronas, el mismo sentido que en la actualidad. Maestras de sanar ojos, pues tenemos que entender que cuidaban la visión. Ensalmadoras, las que ajustan los huesos, las que colocan. Además es que hay libros médicos preciosos medievales donde aparece descrita la actividad y luego dibujada
una mujer colocando los huesos, no necesariamente de peregrinos, aquí ya estoy hablando de hospitales en general. Luego la sarmentadera de Sarmiento, es la que controla el abastecimiento del vino en el hospital. Cardera, la que carda la lana, cocineras, lavanderas, costureras, candeleras encargadas de las candelas, siempre tiene que haber luz y lecho dentro del hospital, panaderas, cernadoras, cerner la lana, también batearla, amasadoras, amasan el pan, especieras. Y luego digo lo de menores y lo entrecomillo porque no son menores en absoluto. Una servidora puede ser fundamental en un momento determinado, ¿no? Y todos estos oficios han aparecido sobre todo en libros de hospitales, que tenemos ya desde el siglo XIII en adelante, donde quedan especificados los gastos, lo que hay que pagar por estos oficios, etcétera, etcétera. No sé si he respondido ahora. Hola, antes, primero, saludar, fantástico, me encantó de verdad. Y después un pequeño aparte. La historia, la leyenda de Tolosa, la de Santo Domingo de la Calzada, pues básicamente es que son la misma leyenda, pero con matices diferentes, como también lo hay en Portugal, en el caso del Gallo de Barcelos, que es la misma leyenda, pero con pequeños matices. Y luego creo que también hay algo muy parecido en Alemania, pero que no estoy seguro. Mi pregunta va en el sentido de, si en este caso, en el camino primitivo, específicamente, si hay algún relato escrito de mujeres de clases altas o no, que van un poco en la línea de grandes escritores medievales como, yo qué sé, Edelgard de Bingen o Christine de Pizan, que relatan directamente el camino primitivo o su peregrinación en específico y que luego que podrían dar algún tipo de relato que luego las autoridades actuales pudieran pues seguir ese camino, como en el caso de Portugal, el caso de la Gena Santa. Si hay algún relato así un poco más conocido, que eso sería pues interesante saber. Muchas gracias. Bueno, relatos no hay para el camino primitivo, cronísticos al menos. Es una de las grandes inquietudes que tenemos los historiadores, los medievalistas asturianos, y que nos llama muchísimo la atención, es que es un relato como las crónicas asturianas. Las crónicas asturianas es un género cronístico que se relata a finales del siglo IX, principios del siglo X, en tiempos de Alfonso III, el último rey de Asturias, y como tal crónica, relata todos los sucesos más importantes habidos en el Reino de Asturias. Empieza por los reyes visigodos de Toledo y acaba, como digo, en el año 910. Y de todos esos relatos políticos fundamentales para la historia del Reino de Asturias, nos sigue llamando poderosamente la atención que cuando este cronista de principios del X se detiene en Alfonso II el Casto, enumera absolutamente todo lo que el rey ha hecho. Hablamos del año 791-842, son más de 50 años de reinado, a caballo entre el siglo VIII y IX. Relata absolutamente todo lo que ha hecho Alfonso II el Casto en Oviedo: amurallar la ciudad, convertirla en sede regia, crea la Cámara Santa, el Panteón de los Reyes Santos, etcétera, etcétera. Es en ese contexto cuando aparece la tumba del apóstol Santiago, y no hay la más mínima alusión al Camino de Santiago ni a este hecho. La primera noticia viene ya cuando se generalizan las peregrinaciones en el siglo X. Es muy, muy sorprendente que ya en tiempos de Alfonso III, conociéndose el hallazgo del camino y ya generalizándose, porque el propio rey vino con su mujer a donar a la Iglesia, no hay la más mínima mención. ¿Cuándo empezamos a encontrar relatos sobre el camino primitivo? Ya, claro, he obviado esta cuestión porque se me iba ya de tiempo y de las manos, pero claro, los libros de viajes de la época moderna son maravillosos, y ahí sí que vemos a muchísimos viajeros alemanes y italianos. Estoy pensando en el viaje de Münzer, en el viaje de Bartolomé de Fontana, que hacen el camino, bien a la ida, bien a la vuelta,
por Asturias, bien el primitivo, el que va por el interior, o bien el de la costa. Y ahí nos narran experiencias, pero no hablan de peregrinas, hablan de lo que se van encontrando, ¿no? Y entonces nos dan el testimonio, pues cuando vienen por la montaña, de las dificultades, de la calidad de los albergues, de algunas mujeres que se encuentran, les llama la atención pues que cantan y bailan o cómo van vestidas, hablan un poco más de vida cotidiana, pero no hay ninguna referencia a peregrinas, por desgracia. Nada. Bueno, María, pues las expectativas que tenía sobre tu conferencia han sobrepasado los límites que yo esperaba. Así que Gracias. te estoy muy agradecido y por compartir. Creo que en el Camino de Santiago, aparte de que es muy importante que haya buenos peregrinos y que haya peregrinos, si puede ser en calidad y menos en cantidad, pues mejor. Pero creo que la labor que hacéis vosotros desde el mundo del concepto de la universidad es muy necesario para nosotros que vamos andando el camino, porque sabemos de muchas historias gracias a vosotros. Y yo, por aportar alguna cuestión y dar ideas, hace poco hicimos un programa con Manolo Rodríguez, que es un experto chacopédico, como digo yo, y me hablaba de los registros de mujeres que entraban por La Coruña en esas maravillosas peregrinaciones medievales que venían no solamente de los países anglosajones, Inglaterra, Irlanda, etcétera, sino también del norte de Europa, Finlandia, Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera, que venían cantidades ingentes y que además, como venían anotadas en los roles de los barcos, los que venían, han quedado registradas esas mujeres peregrinas que venían en la Edad Media a Santiago. Esta es un poco una reflexión en voz alta, por si estimas tenerla en cuenta para tu trabajo futuro. Luego, decirte, bueno, personas registradas como Mari Kempe, que he echado de menos, una gran mujer, una persona, pues una peregrina también con una tradición. Y luego echo de menos también, aquí que tenemos gente también de Francia, echo de menos, pues a lo mejor esos registros de mujeres francesas, peregrinas que vinieron en la Edad Media, que no sé si ellos podrán aportar alguna cuestión. También me llama la atención que el papel de la mujer, casi siempre en la peregrinación, es de tentadora de hombres, ¿no? Habéis hablado de la posadera de Santo Domingo, que embauca o intenta embaucar al joven mancebo alemán para llevárselo al huerto y le sale mal el tiro y pues de ahí toda la maravillosa tradición, la leyenda jacobea. Y luego pues también algo que quiero apuntar para luego para el final y recomendar, que es la pícara Justina, que aunque es una leyenda maravillosa. Recomiendo el libro del siglo de Francisco López de Úbeda, creo que era. Lo he consultado porque se me había olvidado y gracias a Guillermo lo he podido consultar. Y bueno, pues recomendar de esa maravillosa posadera de Mansilla de las Mulas, que anda por ahí medio robando, engañando a los peregrinos, entre Mansilla de las Mulas y León, en el camino francés. Y luego la pregunta, bueno, han sido una serie de reflexiones en voz alta. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque a mí la Isabel de Castilla, Isabel la reina católica, siempre es un personaje que me atrae y me distrae. Entonces, no sé si exactamente la reina católica hizo la peregrinación. Yo creo, y voy a dar mi opinión en voz alta, creo que fue por carácter político. Pero también me despista un poco que como ella fue a San Juan de Ortega a pedirle al santo que quedar preñada, y parece ser que se le cumplió, pues no sé si es leyenda o es históricamente está bien registrado. Esto me conmueve también, ¿no? Porque de ese papel político de Isabel de Castilla y luego ese papel de esa mujer que no podía concebir hijos y luego finalmente concibe a su hijo Juan. Entonces no sé si esto me lo podréis aclarar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy con la primera cuestión. Sí, los registros de Coruña, citaba Paz Romero Portilla, que es una de las que ha estudiado los calendar rolls. Sí, ahí vienen esos registros, si no me equivoco, finales del siglo XIV, creo que 1370 y pico. Paz Romero los ha estudiado y se conocen bien. Claro, es una fuente excepcional. Claro, muchas veces es verdad que ponemos el foco en la documentación de aquí y a lo mejor habría que ir a la documentación de allí, es decir, del origen del peregrino, ¿no? Por desgracia, hay muchos archivos, por ejemplo, pienso en Francia, que no han conservado esa documentación y que nos permitiría también conocer esos otros perfiles. Pero en cuanto a Coruña, sí, los estudios de Paz ha estudiado esos calendar rolls y conocemos a esas mujeres. Tampoco nos dicen mucho, y es verdad
que lo que yo he visto es que vienen en barcos que son fundamentalmente de mercaderes. Y entonces ellas suben a esos barcos aprovechando el viaje, es decir, que serían viajes comerciales donde ellas aprovechan y se suman por esa doble identidad que veíamos antes un poco difuminada entre el peregrino y el comerciante, que utilizan tanto las mismas vías terrestres como marítimas para ir y venir, ¿no? Kempe es una ausencia intencionada. Se me iba ya de las manos, cómo no vamos a conocer a Marguerite Kempe, sí, por supuesto. Hay quien dice que es la primera feminista, historiográficamente hablando, y bueno, he querido recuperar otros relatos menos conocidos, pero obviamente sí, debería ir al menos citada. Isabel. No he investigado este perfil, cuando digo investigado digo con documentación, este perfil de la reina católica, pero historiográficamente, y no me ofrece ninguna duda desde el punto de vista de la autoría de las monografías que yo he leído, sí que hablan de los viajes, no solo de Isabel, manda a sus 2 hijas a Santiago, a Juana y a Catalina. Como peregrinas, Claro, ¿viaje político o viaje religioso? Hombre, yo pienso en Isabel y pienso en viaje político y religioso, efectivamente, los dos. A ver, el obispo de Santiago es mucho obispo, es una figura política de primerísima importancia a lo largo de toda la Edad Media y, bueno, esas conexiones Iglesia-Corona que se manifiestan desde muchas perspectivas, lógicamente están detrás de muchos viajes. Pero hasta donde yo sé, sí que Isabel vino e, insisto, mandó a sus 2 hijas a hacer el camino, a Juana y a Catalina. Yo quiero, quizás ya el último comentario, que puede hacer reflexionar a los medievalistas. Recordemos que a principios de los primeros años del siglo XVI se abre aquí en Santiago el Hospital Real. Y en el Hospital Real, en la primera planta es dedicada a los enfermos, pero la planta baja es una gran ciudad para los peregrinos, se puede decir, ¿no? Y ahí hay una división de géneros. A la izquierda el dormitorio peregrinidad de hombres y a la derecha el de mujeres. Y sabemos el número de camas, porque ahí tenemos un documento del siglo XVI, una inspección que nos dice. Entonces creo que recordar que nos llega a 30 el de hombres y en torno a 20 el de mujeres, lo cual quiere decir que no es exactamente igual, pero es muy similar. Y nos puede servir como orientación a la cantidad de peregrinos que llegaban a la ciudad, que como cualquier otro hospital, hay que recordar en toda Europa, los usuarios de un hospital sanos se podían quedar 3 días, en general. 3 días en verano, 5 en invierno, pero eso en general no se cumple, son 3 días. Me parece indicativo. Lo que yo ya tengo muchas dudas en muchos de los hospitales que siempre citamos a lo largo del camino, si ahí podrían dormir peregrinos sanos. Porque muchas veces están dedicados a los enfermos, más que a los sanos. Me pregunto si había dormitorios dedicados a esos peregrinos, en todos los hospitales que citamos. Y en todo caso, lo que sí siempre había, en principio yo siempre lo he visto, es división por género, lo cual también nos puede ayudar a la estadística, que nunca va a ser exacta, pero sí puede ser orientativa. Gracias. Te agradezco mucho, Miguel, que hagas esta reflexión, porque efectivamente el Hospital Real de Santiago a partir del siglo XVI, yo he visto también en Simancas documentación magnífica. Sí, la separación de espacios es evidente en prácticamente todos los hospitales que yo he podido conocer, tanto de la Corona de Castilla como de la Corona de Aragón. Y efectivamente los bajomedievalistas estamos obligados a retrotraer información del XVI porque si no es imposible. Respecto a la diferencia de espacios para enfermos y sanos, yo he visto que en uno de los hospitales que he estudiado ahora en el último año, aprovechando esta estancia fuera, San Antolín de Palencia divide espacios para enfermos y sanos. No solo espacios, enfermeras y ropas. Se lavan la ropa distinta para evitar la contaminación. Bueno, exceptuando leprosos, que esos ya tienen malaterías propias, ¿vale? Pero otro tipo de enfermedad, automáticamente, de hecho, las porteras, que yo lo ponía como asunto menor y no tanto, entre otras funciones en San Antolín de Palencia, tienen como misión discernir si el que llega está enfermo o no.
¿no? Y entonces, si está enfermo, va para un lado y si no lo está, va para otro. Ahí ya habría que ir uno por uno, viendo un poco cómo es también dependerá de la infraestructura del hospital. Claro, es que en Asturias hay hospitales con 5 camas, es que ahí aunque quieras discernir espacios o separar espacios es imposible, pero en grandes hospitales ya con una infraestructura y con una plantilla, diríamos hoy, más importante, yo entiendo que tendrían capacidad para separar. Y hay que ir a las fuentes del siglo XVI, indudablemente, para conocer estos hospitales. No queda otro remedio. Hola, Elvira, de Francia. Yo quería, como dicen los franceses, traerte agua a tu molino, decimos en una expresión popular, diciendo que escuchamos a Liliana Valente Neves el otro día sobre las misericordias, los hospitales portugueses, y yo he apuntado porque me ha interesado mucho y creo que completa bastante tu trabajo, que la gente que transitaba por esas misericordias eran 84% eran hombres, pero de ellos 71% estaban casados y de esos casados 94% viajaban con sus esposas. Es decir, que mujeres en el camino, por razones, porque en las misericordias, como supongo en los otros hospitales, se acogía también transeúntes, mercaderes, etcétera, pues las mujeres estaban en el camino, aunque fueran con sus maridos, lo que completa bastante lo que tú decías. En Portugal también. Muchísimas gracias. Sí que me resulta muy interesante esta perspectiva que retomaré sin duda. Bueno, pues si no hay más preguntas, hemos agotado todo el tiempo, lo que pone de manifiesto pues, el interés que ha despertado esta magnífica conferencia. Vuelvo a decir, quiero terminar felicitando a la compañera, la profesora María Álvarez, por la ponencia de hoy, detalladísima y documentadísima, y como digo, que pone en evidencia pues, muchas horas de trabajo que hay detrás, y por tanto pues, termino volviendo a felicitarla y damos paso ya pues, a la siguiente, si tenemos unos minutitos para descansar, y damos paso ya a la siguiente ponente de la mañana. Muchas gracias. Gracias.